Bien, ahí estamos. Como les dije entonces, bienvenidos a una nueva clase de la Diplomatura en Asistencia Sanitaria en Emergencias y Rescate. Hoy particularmente empezaremos a hablar de el control de signos vitales y tendremos que ver justamente para qué nos sirven estos signos, estos síntomas, porque de alguna forma nos va a ir enseñando o nos va a llevar en los distintos procedimientos para poder hacer un correcto sensorio, un correcto aproximación de la víctima y demás, ¿no? Tengamos en cuenta que nuestra salud, de alguna forma, está constituida por algunos factores importantes, como lo son el factor social, el factor físico y el factor mental. Estos factores de alguna forma pueden llegar a cambiarse o alterarse, ya sea que tengamos un incidente, un accidente o alguna participación en la vida misma, con lo que sería justamente estas cuestiones que surgen o emergen en nuestra vida y de alguna forma nos desestructuran, ¿no? Y acá me interesa empezar a charlar un poquito justamente con lo que son un poco los signos y síntomas. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, y acá claramente vamos a ir desarrollando un poquito y vamos a tratar de, más allá de la definición, de hacerlo algo totalmente coloquial para que todos de alguna forma lo puedan entender, ¿no? El signo deriva de esta palabra del vocablo latín, el signum, que describe a un elemento o fenómeno o acción que sirve para representar o sustituir a otro. Es todo aquel dato objetivo que nosotros podemos percibir, medir o cuantificar de un lesionado, tal como lo es la temperatura, el color, el pulso, la respiración, la tensión arterial. Generalmente para medir los signos vamos a tener que utilizar algunos aparatos, por ejemplo, un tensiómetro, un estetoscopio, etcétera, etcétera. Un poco la idea nuestra es a partir de lo que nosotros podemos encontrar a partir de estas primeras intervenciones, justamente tratar de detectar los signos vitales solo con nuestros sentidos, sin elementos, sin artefactos, porque no siempre vamos a tener la capacidad de estar preparados en la calle con todo nuestro equipo de protección personal o nuestro equipo justamente para poder trabajar. Lo que siempre vamos a poder llevar es justamente la posibilidad de que nuestros sentidos puedan detectar distintas situaciones y puedan detectar justamente los signos vitales de una persona para ver si esa persona se encuentra con, con signos vitales bajos o de alguna forma se encuentra justamente sin signos vitales y empezaremos a activar lo que es otro tipo de protocolos, por ejemplo, el protocolo de RCP, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el signo son estas manifestaciones que nos van a permitir de alguna forma medir o cuantificar la situación que está teniendo una persona, ¿no? Y claramente esto nos va a indicar, de acuerdo a los valores normales que vayamos encontrando en cada uno de ellos, si esa persona se encuentra bien, si se encuentra mal o si está teniendo algún problema más complejo, ¿sí? Con respecto a los síntomas, es otra palabra también que deriva del latín, donde de alguna forma hace referencia o se manifiesta el paciente o lesionado y son aquellos datos subjetivos, son todos aquellos que no se pueden medir ni cuantificar y es algo totalmente anómalo en el organismo de nuestro paciente. Bien, de esta forma vamos a entender que hay varias cosas que la vamos a poder medir, ¿no? Con estas mediciones objetivas, por ejemplo, lo que es la temperatura, con un termómetro y demás. Pero claramente los síntomas, al ser justamente subjetivos, van a ser un sentir de un paciente y probablemente el síntoma que tiene una persona sea parecido, pero no va a ser igual al de la otra persona. Claramente el umbral de dolor que puede tener una persona es muy distinto a otra persona que se encuentra también en el mismo lugar o en la misma situación, ¿no? Esta medición subjetiva, de alguna forma, nos hace orientar que estos síntomas no van a ser justamente iguales para todos los pacientes, sino que cada uno va a tener su sentir. Es por ello también que, por ejemplo, cuando estemos trabajando con niños, probablemente tengamos que utilizar una escala de colores, una escala con dibujos, para poder tener una mayor aproximación de lo que está sin esta personita dentro de su fragilidad en esta situación de accidente o de incidente, ¿sí? Bien.
Entonces, vamos a encontrar que dentro de los signos vitales, nosotros vamos a hacer referencia a 5 signos que para nosotros son sumamente importantes y que van a permitir detectar si esta persona se encuentra con vida o con un peligro inminente a que esta vida se vea interferida, ¿no? O interrumpida. Estos signos que nosotros de alguna forma vamos a estar apuntando son justamente la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y vamos a trabajar también mucho con el relleno capilar. Fíjense que vamos a tomar estos signos como indicadores basales, vitales, dentro de situaciones medianamente normales que luego claramente la iremos viendo y adaptando a las distintas situaciones que nosotros vamos a encontrar en un accidente, en otro tipo de atención, etcétera, etcétera. Pero es sumamente importante saber que estos 5 signos vitales vamos a estar tomando dentro de lo que es el trabajo prehospitalario. Son cosas que no vamos a necesitar justamente la posibilidad de tener artefactos para poder atender a estas personas, pero sí con nuestros sentidos, aplicando justamente el sensorio, vamos a poder detectar todos estos signos vitales, ¿sí? Entonces dijimos que como signos vitales nosotros vamos a hacer referencia a la temperatura, la frecuencia respiratoria, presión arterial, el relleno capilar y también justamente el pulso. Bien, acá me interesa que vayamos de alguna forma razonando algunas definiciones que son de alguna forma un poco más sencillas y probablemente nos permitan comprender el nombre y cada una de estas situaciones con respecto a los signos vitales. ¿Qué es el pulso? El pulso es el resultado de la contracción del ventrículo izquierdo y la consiguiente expulsión de un volumen adecuado de sangre hacia la aorta central, fenómeno que da lugar a la transmisión de la onda pulsátil hacia todas las arterias periféricas. Esto claramente es muy importante porque nos permitimos encontrar justamente con nuestros sentidos el pulso, que lo vamos a poder detectar en distintas partes del cuerpo. El pulso, bajo ningún concepto, lo vamos a tener que tomar con el dedo pulgar, porque probablemente tengamos un falso pulso que nos confunda y justamente no va a ser una medición acertada. Si el pulso lo vamos a tomar con nuestro dedo índice y nuestro dedo mayor, o tal vez probablemente usemos también los otros dedos, pero claramente el dedo pulgar no lo vamos a utilizar. Dentro de lo que es el pulso, vamos a encontrar algunos valores que son normales en situaciones basales y es importante que nosotros los tengamos en cuenta justamente para poder empezar a hacer esta medición y estos parámetros que van a corresponder a cada una de las situaciones. Luego le iremos agregando distintos alimentos que van a ser parte justamente de la emergencia que vaya transcurriendo con cada una de las personas. Tengamos en cuenta también que todos los organismos son totalmente distintos, todos los cuerpos de las personas también tienen su particularidad, cada persona es totalmente distinta a la otra, ¿no? Más allá de que nuestra anatomía, nuestro cuerpo en general, sea igual, claramente las patologías van a repercutir totalmente distinto de acuerdo al organismo de cada uno de nosotros, ¿sí? El pulso, vamos a encontrar algunas partes centrales donde nosotros lo podemos tomar, por ejemplo, el pulso carotidio, el pulso radial, toda la parte de inguinal o femoral, el pulso pedio en el pie y también el pulso tibial en la parte del tobillo, ¿sí? Dentro de estos valores normales, nosotros vamos a hacer una referencia en situaciones basales que, por ejemplo, una persona que recién nace y entre los 0 y los probablemente su pulso esté entre 120 y 140 sístoles por minuto o pulsaciones por minuto, ¿no? Entonces, de alguna forma, también veremos que a medida que esta persona va creciendo, el pulso se va a ir modificando y va a ir estabilizándose de acuerdo a la edad que va a tener cada una de las personas. Podemos tomar un parámetro también que de 6 a 10 años vamos a tener un promedio de 100 pulsaciones por minuto. Pero ya a partir de los 10 años para arriba, de adultos,
probablemente se estabilice en las 90 sístoles por minuto, pero vamos a tomar como una referencia justamente entre los 60 y las 100 pulsaciones por minuto como valores normales, ¿no? Claramente, bueno, el organismo de la mujer va a tener un promedio de 74 sístoles por minuto en promedio general. Y acá tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros vamos a tomar el pulso utilizando nuestros sentidos, justamente no siempre vamos a tener el tiempo para tomar un minuto seguido, ya que, a ver, cuando nosotros tengamos que hacer un primer reconocimiento, ese primer reconocimiento vamos a tener que detectar en la persona si ese paciente se encuentra en un estado crítico o no crítico, pero tiene que ser una atención muy rápida y podemos detectar rápidamente, sin artefactos, todo lo que es la peligrosidad o no de esa persona, ¿no? Si esa persona está crítica. Claramente, después del sensorio, que lo vamos a ir viendo, cuando tomamos los signos vitales, en cuestión de segundos, nosotros vamos a agarrar, como no siempre vamos a tener un minuto para tomar, vamos a dividir el minuto en 4. Significa que la medición la vamos a hacer cada 15 segundos. Nosotros vamos a tomar el pulso, ya sea en la parte carotidia o radial, y justamente durante 15 segundos nosotros vamos a estar con cuántas pulsaciones escuchamos. Al finalizar los 15 segundos, rápidamente lo vamos a multiplicar por 4, ¿sí? Que estaría dando el promedio de cuántas pulsaciones por minuto tiene justamente esta persona. Luego seguiremos haciendo esta observación, porque tengan en cuenta que acá es muy probable que en cada uno de los pacientes tengamos algunos factores de riesgo dentro de lo que es este accidente o este incidente, ¿no? Recuerden que pueden existir características de cada organismo, características del medio ambiente, también los hábitos de vida, también el tipo de atención sanitaria que haya recibido previamente y, ¿por qué no?, también hablar de todo lo que es esta situación de accidente o incidente, ¿no? Entonces, fíjense que hay varios factores que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta, pero siempre tratar de recabar datos. Cuando nosotros estamos buscando los signos vitales, estamos haciendo una averiguación de esos datos justamente para poder detectar esta persona se encuentra en un estado crítico o no crítico. Ahí les muestro un poquito en imagen las distintas partes donde nosotros podemos llegar a encontrar y debemos tomar justamente el pulso. El pulso nos va a permitir también tener un parámetro de otros signos vitales. Fíjense que en la parte, esto lo vamos a ver mañana en la parte práctica, pero por ejemplo, encontrando el pulso pedio en la parte más distal de nuestro cuerpo, nosotros ya podemos presuponer que tenemos una tensión arterial medianamente normal. Si nosotros no encontramos el pulso pedio, iremos subiendo en la parte del cuerpo, en la parte inmediata superior, iremos detectando el pulso y de esta forma vamos a poder ir chequeando justamente cuáles son estos valores, ¿no? Pero bueno, la primera atención que nosotros vamos a hacer en el sensorio es tratar de tomar el pulso radial en la parte de la muñeca, que lo vamos a hacer justamente con nuestro índice y nuestro dedo mayor, y sino también en la parte del carotidio, donde directamente vamos a estar apoyando nuestra mano en la garganta, justamente buscando o localizando la carótida para poder tomar justamente una mejor medición del pulso. Hay otras partes, habíamos dicho, donde probablemente podamos tener también esta medición en la parte inguinal, en la parte femoral, ¿sí? En la parte del pedio y también en la parte del tobillo. Claramente podemos hablar que detrás de la rodilla también podemos entrenarnos para encontrar este pulso. Yo los invitaría que en la parte práctica tratemos de reconocer la mayor cantidad de puntos posibles para reconocer justamente el pulso, para que ustedes puedan tener un entrenamiento mayor, ¿no? Pero vamos a ir recorriendo justamente el cuerpo. En esto también tengo que hacer mucho hincapié. Siempre tenemos que ser muy respetuosos del cuerpo de nuestro paciente, del cuerpo de la víctima. Si la persona está consciente, pedir permiso, explicarle un poco qué es lo que vamos a ir haciendo, como para también ayudar a la tranquilidad de nuestro paciente, ¿sí? Pero siempre va a primar todo lo que es el respeto cuando tengamos contacto con el cuerpo de nuestro paciente. En la parte de la cabeza, en la parte lateral de la cabeza, tenemos
la posibilidad de tomar el pulso temporal, y también nos da la posibilidad justamente de, en las distintas partes del cuerpo, el pulso de forma rápida. Por eso también está bueno que a través de este cuerpo nosotros podamos tener en cuenta justamente que en la parte superior o lateral de la cabeza encontramos el pulso temporal, en la parte de la garganta encontramos justamente arriba de la carótida el pulso carótido, en el pliegue del brazo vamos a encontrar el pulso braquial, en la muñeca el radial cubital, en la parte inguinal la parte femoral, en la parte detrás de la rodilla la parte poplitea, en la parte del tobillo la tibial posterior y justamente en la parte del, perdón, en la parte del empeine la parte del pulso pedio, ¿sí? Bien. Ahora empezamos con respecto a otro de los signos vitales. Habíamos dicho entonces que íbamos a tomar como referencia el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el relleno capilar y la temperatura, ¿sí? ¿Qué sería la presión arterial? ¿Cómo podemos definir la presión arterial para tratar de entenderla? La presión arterial es la fuerza creada por la contracción del ventrículo izquierdo mantenida por la elasticidad de las arterias y regulada por la resistencia de los vasos periféricos al flujo de sangre, ¿sí? Esto de alguna forma nos hace ver que el corazón está trabajando y tiene que mantener una elasticidad necesaria para que la sangre pueda recorrer por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos justamente de la presión arterial. Habíamos dicho entonces que es la fuerza creada por la contracción del ventrículo izquierdo, mantenida por la elasticidad de las arterias y regulada por la resistencia de los vasos periféricos al flujo de sangre, ¿sí? Y acá en una de esas tenemos que estar atentos porque también lo que habíamos dicho, todos los organismos son distintos, también de acuerdo a la edad que nosotros vayamos cursando, vamos a encontrar valores totalmente distintos con respecto a la tensión arterial, ¿sí? Entonces, alrededor de los 2 años vamos a encontrar una presión arterial de 100 miligramos de mercurio, a los 10 años probablemente estemos encontrando 110 miligramos de mercurio, y a partir de los finales de la adolescencia, ya entrando en la parte adulta de cada uno de nosotros, vamos a encontrar una presión justamente sistólica, lo que nosotros llamamos la máxima, de 120 miligramos de mercurio, ¿no? Bien, ahora, acá, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta? ¿Cuándo pasa a ser presión alta? ¿Cuándo pasamos a ser hipotensos o cuándo vamos a estar hiper? Estos son datos que son realmente importantes porque no está bueno tener una baja tensión, nos puede traer algunas consecuencias, pero mucho menos está bueno tener una alta tensión y claramente si nosotros llegamos a ser hipertensos, nuestra vida se va a ver modificada porque vamos a tener que estar realmente cuidándonos de una serie de cosas, vamos a tener que tener una dieta especial, reducir la sal, etcétera, etcétera, pero la posibilidad de tener consecuencias o efectos colaterales sumamente peligrosos, como lo que puede ser un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es lograr que nuestro organismo de alguna forma se encuentre con estos signos vitales medianamente en situaciones normales o medianamente contenidos, ¿no? Por eso también las personas hipertensas toman una medicación todos los días de su vida para justamente tratar de regular todo lo que es la presión arterial, ¿no? Y a ver, de alguna forma me interesa saber que nosotros, cuando aprendemos a tomar la presión, tenemos que trabajar con estas mediciones normales justamente para tenerlos en cuenta. Si nosotros estamos por arriba de los 120 de máxima y les diría que hasta los 139 probablemente, estaríamos hablando justamente de que una presión se encuentra media alta, ¿no? Una presión alta, ya estamos por encima de los 140, ya tenemos que tener una serie de cuidados, pero claramente nos alcanzaría una sola vez que lleguemos a los 150 milímetros de mercurio para que nosotros pasemos a convertirnos en una persona totalmente hipertensa. Guarda con eso. Podemos, a ver, en una de esas el deporte, la actividad, la situación de estrés nos puede hacer variar un poquito
todo lo que es la presión arterial, pero probablemente si nosotros no nos cuidamos, podamos llegar a tener complicaciones bastante serias, ¿no? Entonces, una persona que llega a los 150 milímetros de mercurio pasa a ser, claramente está declarado como una persona hipertensa. Estos cuidados deberán ser mayores, tendrá que tomar medicación, de alguna forma también tendremos que tener en cuenta que estos valores van a tener que ser estacionados o regulados para que esta persona de alguna forma pueda encontrarse también en una mejor condición de salud. Y bueno, claramente un seguimiento con la parte médica. Si nosotros encontramos en la calle una persona que está hipertensa, seguiremos el protocolo donde vamos a tener que trasladar a esa persona, hacer que sea vista después por el médico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos signos vitales hay que irlos controlando. Dentro de la aparatología, probablemente los tres modelos que estamos viendo en pantalla sean los que ustedes probablemente mayormente conocen, ¿no? Los tensiómetros de hospital o de índole hospitalario son muy buenos, son muy exactos, pero claramente tienen también otros tamaños, otros volúmenes, donde probablemente no los podamos estar trabajando con facilidad en el ámbito que nosotros nos vamos a desarrollar, en el ámbito prehospitalario, ¿no? En todo esto que es la primera atención. Entonces, de ahí en más, ustedes probablemente empiecen a buscar justamente algunos tensiómetros portátiles para poder ver con cuáles se van a estar desarrollando o con cuáles van a desempeñar sus tareas de primera respuesta. Dentro de lo que es los tensiómetros digitales, han cambiado muchísimo, se ha evolucionado. Probablemente tengamos que estar muy atentos a algunas cuestiones de pila para que no tenga una falsa medición o una medición errónea, pero hoy por hoy los tensiómetros digitales han evolucionado, han cambiado y la verdad que hoy por hoy son bastante confiables. Sí, también es bueno saber que una vez que nosotros tomamos la tensión arterial, vamos a tratar que esa persona se tranquilice, se siente. Fíjense que no es lo mismo tomar la tensión arterial en el ámbito domiciliario que tomar en una de esas la tensión arterial en la calle, donde las condiciones pueden ser otras, ¿no? Entonces vamos a tratar de que la persona se encuentre sentada, se encuentre un poco más, pueda estar tranquilizada. Y si haremos una repetición de esta medición, justamente dentro de los 5, dentro de los 10 minutos, como para poder justamente ir teniendo una correcta medición y un correcto seguimiento de cómo va ese paciente, ¿no? Sobre todo en los tensiómetros digitales, donde probablemente tomemos 2, 3 veces la tensión y hagamos o terminemos haciendo justamente un promedio para tener estos valores más o menos reales. Y luego vamos a encontrar justamente los tensiómetros manuales o los clásicos, que son mucho más cómodos para llevarlos. También aprenderemos de alguna forma a trabajar con estos tensiómetros, justamente para poder ir detectando el pulso y hacer también una buena lectura a través del tacto, utilizar nuestros sentidos para poder realizar una buena medición de lo que es la tensión arterial, ¿no? Ahí nos vamos a guiar justamente por estos dispositivos. Suelen estar bien calibrados, su mantenimiento es mucho más fácil y luego ustedes de a poco irán aprendiendo todo lo que es la anatomía de justamente el tensiómetro para que también ustedes sepan cómo trabajarlo, cómo desarmarlo, cómo limpiarlo, cómo hacer el mantenimiento. Tengan en cuenta que van a tener algunos materiales como el velcro o como justamente la misma perillita de goma que pueden tener un tipo de desgaste, entonces es necesario que ustedes sepan hacer un mantenimiento de estos aparatitos. Luego, ya cuando tengamos el aula virtual habilitada, les voy a pasar una serie de videos que son importantes que los vean. Esos videos están en nuestro canal, justamente para que ustedes puedan tener una referencia y ir adquiriendo otros tipos de conocimientos más específicos con respecto a todo esto que estamos viendo, ¿sí? En la imagen primero vemos cómo sería el ideal de cómo de cómo tomar la tensión. Fíjense que primero hay que tratar de que la víctima no nos converse, no nos dé mucha charla, apoyar el brazo a la altura del corazón.
colocar el manguito en el brazo sin ropa, ¿sí? Claramente muchas veces en la calle eso no pasa, entonces fíjense que también vamos a ir adecuando de alguna forma los recursos y las situaciones con las que nos vamos encontrando, ¿no? Usar el manguito totalmente adecuado y correcto, tratar de apoyar los pies de forma plana, de no cruzarlos, justamente para que pueda haber una buena circulación, para que pueda haber una buena medición óptima dentro de lo que es justamente todo lo que el detectar el signo vital de la tensión arterial. Bien, entonces recordemos que la presión sistólica de alguna forma se refiere a la presión de la sangre en la arteria cuando se contrae el corazón. Estamos hablando justamente del ventrículo izquierdo, ¿no? Es la cifra superior y más alta en una medición de la presión arterial, y su presión arterial diastólica se refiere a la presión de la sangre en la arteria cuando el corazón se relaja entre los latidos. Bien, vamos a avanzar un poquito. Ahí justamente vemos la contracción del ventrículo, donde se genera en la parte, la presión sistólica, justamente cuando se expulsa toda la sangre del corazón. Bien. Vamos entonces a ver un poquito los valores normales, eh, o los valores que de alguna forma podemos ir encontrando de acuerdo a lo que vaya pasando justamente en las distintas situaciones, ¿no? Cuando nos encontramos con una situación de elevada ansiedad o con una situación de elevada tensión, cuando llegamos a una parte crítica o cuando nos encontramos en una parte normal. Este valor y los otros valores, los signos vitales, yo les recomiendo después, traten de hacerse un pequeño cuadrito. Es importante que ustedes de alguna forma lo puedan estudiar hasta que ustedes los puedan comprender y mantener dentro de lo que es su memoria. Probablemente aceptemos esto de que los tengamos macheteados un ratito en un recordatorio, en un post-it, de alguna forma en un cartoncito, para que los podamos revisar justamente en cada una de estas situaciones. Cuando nosotros estamos ya convertidos en una persona hipertensa, estamos hablando de que estamos arriba de 150 milímetros mercurio en lo que es la medición, los cuidados tienen que ser sumamente mayores. Ahora, la crisis se va a agravar justamente cuando nuestra presión, nuestra máxima, se encuentre por arriba de los 180. Ya es un estado crítico donde el paciente rápidamente puede entrar en situación de emergencia y modificarse esta situación, agravarse en muy poco tiempo. Entonces, también es muy importante poder tomar los cuidados y los recaudos necesarios para tener más o menos estabilizada la tensión arterial, ¿no? Y dentro de lo que era entonces los signos vitales, los vamos repasando: todo lo que es el pulso, todo lo que es el relleno capilar, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Encontramos ahora la temperatura corporal. Una de las cuestiones a tener en cuenta es que la temperatura nos va a dar varios indicios de cómo se encuentra el paciente. Nosotros tenemos que tratar de que el paciente se encuentre justamente con una temperatura medianamente estabilizada, ¿no? La determinación de la temperatura corporal proporciona con frecuencia una indicación valiosa en cuanto a la patología del paciente. Y esto es importante porque fíjense que si nosotros encontramos a una persona con menos de 35 grados, esa persona ya se encuentra pasando de una urgencia a una emergencia, ¿no? Habíamos dicho que esta diferencia entre una y otra, la emergencia es justamente cuando tenemos un riesgo inminente de vida. La urgencia es cuando tenemos una situación complicada, delicada que cuidar, pero gozamos de un poco más de tiempo o tenemos un poco más de tiempo para justamente hacer la valoración y la atención de esa persona. No significa que una urgencia no se pueda convertir luego en emergencia, ¿no? Entonces, en la emergencia tenemos el riesgo inminente de vida, y es por ello que lo tenemos que tratar justamente con una premura importante, ¿sí? Y fíjense que mientras hablamos de la temperatura corporal, seguimos hablando de lo que es tomar los signos vitales solo con sentidos, utilizando nuestro sensorio. Vamos a tomarla de cada uno de nosotros, de alguna forma, sabe o está adecuado a la temperatura que tiene nuestro cuerpo. Utilizando entonces nuestros sentidos, vamos a tomar contacto con la víctima
Y fíjense que nosotros ya vamos a poder tener un parámetro si esa persona se encuentra con baja temperatura o se encuentra afiebrada de alguna forma, o si tiene más o menos esta temperatura normal, ¿sí? Luego iremos utilizando estos aparatos, los termómetros, justamente para tener una valoración mucho más exacta dentro de lo que es la toma de la temperatura, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar justamente o cómo vamos a medir la temperatura corporal a través de este artefacto llamado termómetro? Lo vamos a poner justamente en la parte, a lo más común es ponerlo en la parte de la axila, cerrar justamente el brazo y ponerlo encima del pecho. Ese termómetro va a tener, o claramente nosotros conocemos tal vez los termómetros que tienen una medición hecha en grados, justamente en grados centígrados, y tienen justamente un metal líquido que es el mercurio, que de alguna forma, justamente con mayor o menor temperatura, se contrae o se dilata y nos permite hacer esa medición objetiva de este signo vital, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un cuidado sumamente importante porque el termómetro de mercurio, si se rompe, es claramente altamente contaminante, es muy peligroso. Tendremos que llamar a una brigada de materiales peligrosos justamente para poder retirar el mercurio que se haya caído. No puede tener contacto el mercurio con la piel de nosotros, podemos sufrir alguna irritación, alguna intoxicación, ni hablar de las complicaciones de vía aérea. Probablemente también tengamos que no se contamine el medio ambiente. Una gota de mercurio probablemente esté contaminando más de 1000 litros de agua y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense que es muy importante lograr un cuidado muy grande. Estos artefactos con mercurio han sido reemplazados por termómetros digitales, que se puede hacer otro tipo de medición justamente, ¿no? Y como les decía, utilizando simplemente nuestro sentido del tacto, vamos a poder hacer una medición parcial, pero va a ser un estimativo de si esa persona se encuentra afiebrada o no. Si nosotros utilizamos el artefacto, el termómetro, justamente para hacer una medición de la temperatura, debemos saber que de acuerdo a la edad vamos a encontrar distintas temperaturas, ¿no? Y acá vamos a sacar algunos mitos que es importante que lo podamos generar y tomar como una cuestión de cultura general y compartir con la gente para que la gente de alguna forma pueda conocer estos valores normales de la temperatura. Una criatura que recién nace no tiene exactamente la misma temperatura que nosotros podemos tener como adultos. Entonces, de 0 a 3 meses, probablemente su temperatura esté alrededor de los 37,5 grados centígrados. Fíjense que en otra situación, muchos de ustedes o en muchas familias dirían, no, ya se encuentra con una febrícula. No, siempre hacemos mucho hincapié en que cada organismo es distinto, no todos los cuerpos son iguales y claramente dentro de las edades que nosotros podemos encontrar los pacientes, vamos a tener en cuenta la temperatura y la edad de cada paciente de acuerdo justamente a su edad, ¿no? Si tomamos un promedio, más o menos a los 10 años, la temperatura promedio de una criatura puede estar en el orden de los 36 grados 5, 36 grados 9. De alguna forma vamos a mantener eso como un valor totalmente normal dentro de lo que es nuestra temperatura. Ya siendo adultos, vamos a trabajarnos justamente con estos factores de tener una temperatura de 36-40 aproximadamente a 37-28. Sí, vamos a tener en cuenta que si superamos eso, probablemente ahí sí estemos hablando de una pequeña febrícula, pero recién a partir de los 38 grados de temperatura, sería que nosotros ya empezamos a tener otro tipo de dolencias, ¿sí? Entonces, guarda con eso, no nos asustemos, no nos alarmemos. Si hablamos de 5, si empecemos a tener un ojo, un cuidado especial, justamente cuando la persona empieza a tener arriba de los 38 grados centígrados. Como podemos apreciar en la pantalla, nosotros encontramos distintos tipos de termómetros. Los termómetros digitales son claramente muy económicos, pero también son bastante certeros, nos dan una medición en grados centígrados y es muy fácil y rápido de usar.
tiene también una pequeña alarmita que nos indica cuando la temperatura está tomada, ¿no? Si ustedes recuerdan, dentro de lo que fue la pandemia y todo el proceso de COVID, se habían puesto de moda todos los que son estos termómetros infrarrojos que permitían hacer una medición de la temperatura tanto en la muñeca como en la frente de una persona. Hay termómetros digitales también que permiten, sobre todo lo usamos en la parte de pediatría, que permiten hacer una medición de la temperatura a través del oído de la persona, ¿sí? Vamos a encontrar distintos tipos y distintos artefactos en todo lo que es el mercado. Es importante que nosotros dentro de nuestro equipo tratemos de tener alguno en la parte, por ejemplo, de parte en la parte agreste, de primeros socorros en zonas agrestes. A veces utilizamos un termómetro de contacto, que simplemente es una cinta que la apoyamos arriba de la frente. Esta cinta, de alguna forma, nos va a dar un estimativo de si la persona se encuentra con alta temperatura o con baja temperatura, pero tal vez no sean tan exactos. Simplemente sean para tener un norte, una mirada de si esa persona se encuentra con temperatura o no, ¿sí? Pero también es válido que lo podamos llegar a usar por cuestiones de espacio o también cuestiones en una de esas de comodidad. Bien, ustedes también van a tener que aprender, según el tipo de termómetro que manejen, qué tipos de cuidados vamos a necesitar en cada uno de estos artefactos, ¿sí? Y es importante porque de alguna forma estos artefactos nos van a permitir también de nuestros sentidos poder hacer una medición más exacta de la temperatura corporal que tiene esta persona, que es nuestra víctima, que en el momento que nos estar con ellos, de víctima pasa a ser nuestro paciente, ¿sí? Entonces, a tenerlo en cuenta. Haciendo el repaso, dijimos que los signos vitales son el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el relleno capilar y la temperatura. Y cuando empezamos a hablar justamente de lo que es la acción de la persona, empezamos a ver justamente que cómo está haciendo la persona el movimiento de respiración. El hecho de inspirar y expirar hace que entre aire a nuestros pulmones, y ahí es donde nosotros también tenemos que tener en cuenta que eso se esté realizando, esté pasando correctamente. La respiración normal consiste en la sucesión rítmica y expansión de expiración fluida de los movimientos, de inspiración y de retracción torácica, sin que el ojo pueda observar ningún intervalo entre el final del uno y el comienzo del otro. Significa que esa inspiración y expiración está unida y no se debe ver interferida, ¿no? Y, a ver, nosotros también vamos a trabajar con respecto a estos valores normales, porque tenemos que tener en cuenta que al nacer, nuestra frecuencia respiratoria probablemente estemos hablando de entre los 45 y 50 respiraciones por minuto. Fíjense que luego, cuando vamos creciendo, a partir de los 15 o 20 años, ya estaremos hablando de 20 respiraciones por minuto. Y claramente cuando ya tenemos, ya somos adultos, vamos a estar justamente con una respiración promedio de 18 a 20 respiraciones por minuto. Claramente vuelvo a tener en cuenta que cada uno de nuestros cuerpos, nuestros organismos son distintos. Estamos hablando de situaciones normales, de situaciones de mediciones basales. Entonces, tenemos que tener en cuenta también cuál fue la actividad que tuvo esa persona. Recuerden que en su momento hablábamos de lo que era la salud física, mental y social. Claramente, si esa persona estuvo interviniendo en un accidente, probablemente su respiración pueda estar mucho más agitada. El tema de la ansiedad, la parte física, la respuesta que puede tener de acuerdo al cuerpo de esta persona, ¿no? Tanto al inspirar y expirar, tal vez realizamos justamente ligeros movimientos que hacen que los pulmones de alguna forma se expandan y el aire entre en ellos, justamente mediante todo lo que son el tracto respiratorio o las vías respiratorias. Eso tiene que ser realmente muy cuidado porque es importante para la buena o la correcta oxigenación de todos los órganos que la persona mantener justamente una buena respiración, ¿sí? Y también nosotros vamos a ir viendo de alguna forma que
esta respiración, de ser normal, no va a presentar complicaciones. Ahora, nosotros con nuestra vista o con nuestro oído, probablemente ya detectemos o escuchemos una respiración normal, que puede ser una respiración muy lenta o una respiración agitada, ¿no? Claramente lo que tenemos que decirle a nuestra víctima es que le vamos a medir su frecuencia respiratoria, porque inmediatamente nuestra víctima va a pegar una bocanada de aire y se va a quedar quieto, entonces va a modificar justamente su frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, iremos aprovechando nuestra vista, vamos a observar el pecho de la persona, vamos a ver justamente ese movimiento continuo que habíamos dicho de inspiración, expiración, entonces vamos a ver que no se detenga y vamos a ir contándola justamente para que la podamos tener como referencia en estos valores que nosotros necesitamos tenerlos como valores normales. En el gráfico vemos una respiración normal. En este momento una respiración normal la podemos graficar como la inspiración, entra aire, sale aire de forma continua. No vemos ningún tipo de aceleración. Eso nos da una imagen de que justamente la persona está respirando de alguna forma medianamente normal. Ahora, si nosotros encontramos una respiración agitada, donde la persona tal vez está utilizando no solo sus fosas nasales, sino también su boca para respirar y necesita mucho aire en muy poco tiempo, y fíjense que en estos movimientos encontramos una aceleración, es lo que probablemente encontremos como una respiración forzada, una respiración acidótica. Entonces tendremos que ver justamente por qué esa persona está teniendo mayor necesidad de oxígeno en su organismo. Ahora, claramente, en lo que es la respiración de Cheyne-Stokes, nosotros vamos a encontrar que una persona viene respirando de forma normal o de forma despacio, se agita de golpe y en algún momento se produce un espacio o se produce una pequeña apnea, un corte donde esta persona deja de respirar, probablemente la recupere en cuestión de segundos y vuelva a recuperar la cuenta y se agite y vuelva a tener ese espacio. Eso de alguna forma nos puede estar dando una mirada o prestar atención justamente a lo que es algún daño neurológico, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es poder detectar los distintos tipos y ritmos de la respiración, justamente para que nosotros estemos atentos a eso como algunos indicadores de distintas situaciones. Y esto básicamente es un poco lo que les comentaba recién. Bajo ningún concepto ustedes vayan a avisarle a la persona que van a controlar su frecuencia respiratoria, porque la persona le va a agarrar miedo, le va a agarrar ansiedad y va a modificar justamente su frecuencia respiratoria, ¿sí? Estos valores normales de los distintos signos vitales son los que también les comentaba hace un ratito, que los pueden anotar, los pueden graficar, los van a recibir también en el material, pero es importante que ustedes de alguna forma empiecen a manejar estos promedios de acuerdo a las distintas edades. No quiero que cada uno de estos signos lo sepan año a año, sino que en una de esas empecemos por la parte general, vamos tomando fracciones para poder hacer estas mediciones, ¿no? ¿Qué fracciones vamos a tomar cuando la persona recién nace, cuando la persona está en mediana edad o cuando la persona está adulta? De esa forma vamos a ir adquiriendo un entrenamiento en el cual vamos a poder hacer una rápida detección justamente de todo lo que es los distintos signos vitales, ¿no? Y empezamos a hablar ahora de lo que es el relleno capilar. El relleno capilar justamente es un síntoma bastante bueno, importante, porque nos permite una medición y una valoración de lo que está pasando con esta persona. Nos permite justamente identificar algunos problemas. Es una prueba rápida que se realiza sobre la uña y yema de los dedos. Se utiliza para vigilar la deshidratación y la cantidad de flujo sanguíneo en tejido. Debe ser el retorno venoso menor a 2 segundos. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y se hace sobre cualquier uña o dedo. Tengamos en cuenta también que muchas veces nuestro paciente va a encontrarse con las uñas pintadas de un color oscuro. Lo haremos sobre el costado de del dedo del paciente, etcétera, etcétera.
Si nosotros agarramos, por ejemplo, agarramos un dedo del paciente sobre la uña y por debajo de la yema, nosotros claramente siempre tenemos en cuenta que empezamos a trabajar simplemente con nuestros sentidos. Acá vamos a utilizar el sentido de la vista. Nosotros conocemos el color de nuestra piel y estamos viendo también el color de la piel del paciente, ¿sí? Entonces, si nosotros determinamos cuál es el color de piel del paciente, nosotros vamos a poder hacer una rápida observación por encima de la uña. Vamos a poder apretar por encima de la uña y por debajo de la yema. Apretamos fuertemente 3 a 4 segundos de forma fuerte y soltamos. Y volvemos a ver. Esa coloración, pónganle que ustedes primero están viendo que el color de la persona es un color más rosáceo, ¿sí? Esa presión que van a ejercer en el dedo justamente los va a llevar a un color un poco más pálido, un color un poquito más pálido, más blancuzco, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que ese retorno venoso debe ser entre los 2, 3 próximos segundos. Si ese retorno venoso que se genera después que nosotros hemos apretado arriba de la uña y por debajo de la yema, demora, nos hace tener un indicio de que la circulación no está siendo buena, no está siendo adecuada, que probablemente esa persona se encuentre algo deshidratada, que también probablemente con la misma circulación tengamos alguna partecita donde se haya generado un coágulo que esté taponeando. Entonces, fíjense que toda esta obtención de datos nos permite ver también la correcta temperatura del paciente, la correcta circulación del paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Lo podemos hacer en cualquier parte de la mano, lo podemos hacer también en cualquiera de los dedos del pie, justamente tomando esta medición que nosotros hacemos con nuestra visual del color del paciente y cuál es el cambio y la demora que tiene en ese retorno veloz. Y acá empezamos a hablar un poquito de todo lo que es la oximetría de pulso. Nosotros vamos a conocer un aparatito que es un oxímetro de pulso. Este aparatito sirve justamente para medir cuánto oxígeno nosotros tenemos en sangre, hacer una medición, y esto también los tenemos que tener como valores complementarios al momento de detectar nuestros signos vitales, ¿no? Es un aparatito que no es caro, se los recomiendo que en el momento que puedan comprarlo lo adquieran, es una buena herramienta para tenerlo, es muy fácil de utilizar, nosotros vamos a tener nuestra mano, vamos a buscar por ejemplo el dedo índice, fíjense que tiene una boquita, que vamos a introducir nuestro dedo en esa boquita, de alguna forma, no sé si ahí alcanzan a ver bien en la pantalla, lo encendemos. La primera medición que ustedes ven es una raya que empieza a parpadear. Eso me indica que la persona que se le está tomando la medición está viva, ¿sí? Hay algunos que son un poco más completos, que también tienen la posibilidad de hacer como si fuera un electro. Rápidamente hace la medición de cuánto oxígeno tenemos en sangre y fíjense también que me toma cuáles las pulsaciones por minuto. Entonces, fíjense que con el oxímetro de pulso yo ya tengo la posibilidad de hacer una medición rápida, certera, de la cantidad de oxígeno que tengo en sangre, ¿sí? Y de cuál es la cantidad de pulsaciones que yo estoy teniendo por minuto. Entonces, ya teniendo cuántas pulsaciones por minuto y haciendo un cálculo después del oxígeno, puedo después tenerlos en cuenta para una nueva valoración que iremos haciendo de acuerdo a cómo se presenten las distintas cosas. Fíjese que, a ver, una situación normal nos haría pensar de que, una medición normal nos haría pensar de que entre 90, tal vez no, la vamos a checar un poco más para hacerlo un poquito más fina. Una muy buena medición de oximetría de pulso nos haría suponer que el 95 a un 100% es óptima, es muy buena la saturación de oxígeno que nosotros tenemos en sangre. Si dentro de esa escala nosotros encontramos que está de 95 a 90%, yo les diría que probablemente sea una buena oxigenación en sangre, ¿sí? Una buena cantidad de oxígeno en sangre. Entonces, medianamente podríamos estar todavía medianamente bien sin tener que preocuparnos. Pero también vamos a tener en cuenta que si encontramos un valor por debajo del 90%
y yo tal vez le diría hasta el 87%, yo empezaría a preocuparme y empezaría a decir, hay tal vez o tendríamos la necesidad de ir viendo un médico porque la saturación de oxígeno que tiene esa persona en su sangre no es del todo adecuada, no es del todo buena y probablemente necesitemos justamente alguna atención. Ahora, si esa saturación de sangre la encontramos en el orden del 85% o más abajo, probablemente ya deberíamos estar en un centro asistencial, justamente complementando a la persona con la colocación de oxígeno, estar viendo por qué está teniendo esa dificultad, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, muchos de los que han tenido COVID durante la pandemia han sufrido lo que es la falta de oxígeno y han estado justamente con una oxigenación muy baja, muy pobre, por debajo del 80%. Todo eso debe ser controlado, debe ser revisado, justamente para que nuestro paciente de alguna forma pueda tener una correcta y una buena oxigenación para poder garantizar justamente que nada, su salud de alguna forma se encuentre bien. Luego también podremos hacer otras mediciones, pero esas son de tipo más avanzadas, que en vez de medir el oxígeno en sangre, veamos justamente o tomemos la medición de otros gases que pueden ser nocivos, sí, pero eso ya es un poquito más avanzado que lo iremos viendo. Y claramente es importante saber que nosotros tenemos justamente desde el momento que empezamos a hacer el sensorio, seguridad, escena y situación, empezamos con el sensorio, tener en cuenta que nosotros tenemos que hacer interrogación o ir recurriendo a todos los datos que nosotros podemos ir encontrando, justamente para que esa obtención de datos, ya sea a nivel objetivos o subjetivos, de alguna forma puedan ser factores que nos proporcionen una clara o podamos armar una clara historia clínica del paciente, la cinemática del trauma, ir viendo justamente qué es lo que pasó, por qué estamos teniendo intervención con este tipo de paciente y demás, ¿no? Y volver a hacer hincapié justamente en el tema de que ese paciente rápidamente tiene que recuperar su buena salud, tanto social, físico como mental, para encontrarse en óptimas condiciones o en buenas condiciones. La información generalmente que nosotros vamos consiguiendo es de suma importancia porque nos permite construir ese escenario, nos permite construir esa historia que nos va enseñando y nos va delimitando justamente estos factores que nos van a dar la posibilidad de encontrar otras patologías, de encontrar otras cosas. Si nosotros mantenemos una buena información, fíjense qué importante es tener estos datos, porque mientras mayor cantidad de datos, más certero puede ser el diagnóstico, mejor probablemente sea la atención que nosotros podamos dar. Vamos a optimizar todo lo que son los tiempos de respuesta y los recursos, porque claramente ya vamos a ir con datos mucho más efectivos para todo lo que es la atención justamente de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, de alguna forma, eso es sumamente importante. Siempre tengamos en cuenta todo lo que es seguridad, escena, situación. Empezamos a utilizar el sensorio. Con algunos de los chicos ya lo estuvimos viendo esta semana. Seguramente mañana en la parte práctica los veremos con el curso de ustedes. Y iremos aprendiendo el paso a paso justamente para poder detectar rápidamente estos signos vitales y saber qué protocolo o cuál va a ser la táctica que nosotros vamos a utilizar.